¿Sabes qué es realmente intrigante? Las viejas haciendas tienen un pasado repleto de historias oscuras y secretos profundos. Muchas de esas historias están vinculadas a eventos trágicos, como asesinatos o romances prohibidos, que a lo largo del tiempo han dado lugar a leyendas de fantasmas. Ahora, cierra los ojos por un momento e imagina que te encuentras en una de esas haciendas, convertida en un hotel. La atmósfera ya es un tanto misteriosa debido a su historia. Pero, lo que ocurrió durante una de las noches en ese lugar es aún más escalofriante. Imagina despertarte en medio de la oscuridad de tu habitación, pero darte cuenta de que no puedes moverte. Es una sensación aterradora, ¿verdad? Esto es lo que llaman parálisis del sueño, y es en este momento cuando las cosas se ponen realmente inquietantes. De repente, sientes una presencia oscura acercándose lentamente a tu cama. Puedes sentir el roce de manos invisibles subiendo por tus pies y el miedo se apodera de ti. Tratas de moverte, pero estás atrapado en esa pesadilla viviente. Finalmente, después de lo que parece una eternidad, logras girar hacia la izquierda y alcanzar el interruptor de la luz. La habitación se ilumina y el horror desaparece. Respiras aliviado, pero tu corazón sigue latiendo con fuerza. Al día siguiente, compartes esta experiencia con algunos colegas. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más inquietante. Te cuentan que ese hotel, en su pasado, fue una vieja hacienda con una historia realmente siniestra. Se dice que un general enloquecido descubrió a su esposa en los brazos de un empleado y cometió un acto de venganza terrible, decapitándolos y colgando sus cabezas en una ventana. Desde entonces, el lugar se convirtió en un foco de actividad paranormal. Objetos que se mueven por sí solos, sillas que crujen, mecedoras que se balancean sin explicación. Y no podemos olvidar los susurros y lamentos misteriosos que llenan la noche. Ahora, imagina intentar dormir con las luces encendidas después de esa experiencia, solo para sentir que el mal aún acecha en la oscuridad. Es una historia que te hace cuestionar lo que es real y lo que es sobrenatural, ¿verdad? Tal y como le pasó a un suscriptor que nos envía su experiencia. A principios del año pasado, tuve la oportunidad de impartir unos cursos en el Tecnológico de Ciudad Cerdán, Puebla. La persona que me buscó para ese trabajo me consiguió hospedaje en un hotel llamado La Fuente. Todo transcurrió normalmente el día que llegué y el día posterior, pero para la tercera noche tuve una experiencia que aún me atormenta. Aquella noche, al adentrarme en el mundo de los sueños, me encontré en un lugar oscuro y escalofriante. La habitación del hotel estaba allí, pero todo estaba envuelto en una penumbra inquietante. De repente, noté una presencia ominosa que se aproximaba sigilosamente hacia mi cama. Mis pies sintieron el roce gélido de manos invisibles mientras algo siniestro ascendía lentamente por ellos. El miedo se apoderó de mí y mi cuerpo quedó paralizado en medio de esa pesadilla viviente. Forcejeé con todas mis fuerzas para moverme, pero mi voluntad era impotente ante la oscuridad que me aprisionaba.
Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, logré girar a mi izquierda y alcanzar el interruptor de la luz. Con un temblor en las manos, finalmente pude iluminar la habitación. Para mi alivio, el horror desapareció, pero mi corazón aún latía con violencia. Al día siguiente, compartí mi espeluznante experiencia con los profesores con los que había forjado una buena amistad. Sus rostros se tornaron serios y compartieron una historia aún más espeluznante. Según ellos, y de acuerdo con palabras de los trabajadores del hotel que más tarde lo confirmaron, aquel lugar, en tiempos antiguos, no era solo una hacienda, sino un sitio donde las sombras escondían secretos siniestros. Se rumorea que un general enloquecido, víctima de los celos y la traición, había encontrado a su esposa en brazos de un oscuro empleado. En un acto de venganza retorcida, decapitó a ambos y colgó sus cabezas en los barrotes de una ventana. Desde entonces, el hotel se convirtió en un santuario de almas atormentadas. Los objetos se movían por sí solos, las sillas crujían y las mecedoras se balanceaban sin ayuda alguna. Extraños susurros y lamentos llenaban la noche, y nadie se atrevía a mencionar la palabra llorona. Afortunadamente, 2 días después de mi aterradora experiencia, la semana de cursos llegó a su fin y pude escapar de ese lugar maldito. No obstante, cada vez que cierro los ojos, sigo viendo esas sombras y siento la presencia del mal acechando en la oscuridad. Quizás nunca pueda dejar atrás completamente esa espeluznante vivencia en la fuente. Si te gustó la historia, déjanos tu me gusta y suscríbete al canal para más contenido como este. Si tienes alguna experiencia paranormal para compartir, no dudes en enviarla a la dirección que está apareciendo en pantalla. También déjanos tu comentario si quieres más historias como esta. Me despido, estás en Mundo Paranormal, hasta la próxima.